El 13 de mayo del 2025, Valeria Márquez, influencer y empresaria de 23 años, perdió la vida en su salón de belleza en Jalisco, México. La transmisión se detuvo con un grito seco. La cámara se desplomó al suelo. La imagen congelada capturaba el techo del salón, una lámpara encendida y el eco agudo de 3 sonidos fuertes. Después, nada. Miles de personas presenciaron ese final en vivo. Otros millones lo repetirían una y otra vez en sus celulares. Fue el trágico desenlace de Valeria Márquez, influencer de 23 años, reina de belleza y dueña de un salón de belleza en Zapopan, Jalisco. Pero para Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ese video no era solo una prueba viral, era una declaración de desafío. El despacho de Harfuch estaba en silencio cuando recibió la alerta. El informe inicial describía un acto transmitido en tiempo real, una joven con millones de seguidores y una posible conexión con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. No era un evento aislado, era un mensaje claro. Nos están diciendo que pueden acabar con cualquiera a plena luz sin consecuencias, dijo Harfuch. Sus asesores guardaron silencio. Valeria había ganado fama en Guadalajara por sus tutoriales de maquillaje, sus fotos con celebridades locales y el lujo que rodeaba su salón. Era un espacio de paredes rosadas, sillas doradas y precios que duplicaban el promedio, pero también un punto de encuentro para políticos locales, cantantes de regional, modelos y empresarios, algunos con nexos conocidos con el crimen organizado, otros protegidos por su discreción. Las primeras investigaciones apuntaron a un detalle inesperado. Minutos antes de su fin, Valeria habló ante la cámara sobre un paquete que le habían dejado sin remitente. Río nerviosa, dijo que la había hecho sentir incómoda. En ese momento, un hombre con sudadera negra y gorra irrumpió en escena, seguido de 3 sonidos al rostro. Erika, una de sus amigas, corrió a detener la transmisión. Erika y Vivian, amigas cercanas, fueron las primeras en ser interrogadas. Ambas estaban presentes en el momento del suceso. Ninguna resultó afectada. Erika tenía las manos manchadas de tinte y un nerviosismo evidente. Vivian, en cambio, parecía distante, casi ausente. Las grabaciones de las cámaras internas mostraban que ambas se movieron justo antes del incidente, como si anticiparan algo. La FGR, bajo presión directa de Harfuch, ordenó el acceso inmediato a los dispositivos móviles de ambas mujeres. En el celular de Erika encontraron mensajes cifrados y una conversación incompleta con un contacto guardado como RR, el mismo apodo usado por un operador clave del CJNG, conocido como el Tripa. En el de Vivian hallaron transacciones en criptomonedas por más de 3.8 millones de pesos, divididas en 7 transferencias durante los últimos 3 meses. Ninguna pudo justificar el origen del dinero. La teoría que tomó fuerza fue la más inquietante. Valeria había tenido una relación con un mando medio del CJNG, identificado como WR. No era solo un romance, según algunos informes, sino un vínculo que la llevó a conocer detalles internos del grupo. En un video antiguo, nunca viralizado, se escuchaba una frase fugaz. A veces quisiera hablar, pero tengo miedo de que me vean como traidora. García Harfuch ordenó una operación de rastreo. La inteligencia federal ubicó una finca en Tepatitlán, usada para eventos privados del grupo. Allí confiscaron botellas con iniciales personalizadas, una pared con fotos de mujeres en poses sugerentes y una lista de nombres escrita a mano, entre ellos Valeria y Vivian. El dilema era evidente. Para avanzar contra los responsables, la FGR necesitaba pruebas sólidas, pero el CJNG ya había enviado su advertencia. Cualquier filtración sería respondida con más tragedias. Ese evento en vivo no fue un error, fue un código. Harfuch sabía que una acción directa podía desatar un ciclo de represalias en Jalisco. Sin embargo, la presión pública era insostenible. Las calles de Guadalajara se llenaron de veladoras. Un mural con el rostro de Valeria apareció en Avenida Chapultepec. Activistas por los derechos de las mujeres exigían justicia en marchas que se extendieron desde Veracruz hasta Tijuana. La etiqueta almohadilla Justicia para Valeria fue tendencia por 4 días consecutivos. Influencers, periodistas y artistas se pronunciaron. La sociedad no aceptaría más silencio. En la conferencia matutina del jueves, Harfuch se presentó con un gesto serio. Reveló que habían identificado a los responsables directos y a posibles autores intelectuales, mostrando rostros pixelados de 3 involucrados y las iniciales de RR. No permitiremos que el miedo defina la justicia, afirmó.
Era una declaración arriesgada. Los periodistas en la sala intercambiaron miradas. Sabían lo que eso implicaba. El gobierno federal estaba dispuesto a enfrentar al CJNG de frente. Esa noche, un objeto estalló frente a una estación de policía en Zapopan. No hubo víctimas, pero el mensaje estaba claro. En un muro exterior, alguien escribió con aerosol rojo: "Sigan hablando". La tensión apenas comenzaba. Durante el velorio de Valeria, Vivian no derramó una lágrima. Vestida de negro, con un velo que apenas cubría sus cejas tensas, se mantuvo inmóvil junto al ataúd. La madre de Valeria, destrozada, gritaba que su hija había sido traicionada por quienes más amaba. No hablaba de los responsables directos, se refería a Erika y Vivian. La Fiscalía del Estado de Jalisco filtró un documento interno que circuló entre agencias federales. Se presumía que Vivian de la Torre había mantenido una relación sentimental con el mismo WR, objetivo prioritario de la SSPC. La revelación desató una tormenta mediática. Las redes se dividieron. Algunos señalaban a Vivian, otros defendían su presunción de inocencia. Pero en la oficina de García Harfuch ya no había dudas, se hablaba de operación. La unidad de inteligencia financiera detectó movimientos bancarios sospechosos ligados a una empresa registrada a nombre de Erika. Lash Lounge Boutique SDC declaraba ingresos modestos, pero había adquirido 3 propiedades de lujo en Tlajomulco, Puerto Vallarta y San Diego, California. Erika tenía solo 25 años. En una reunión privada, Harfuch recibió un sobresellado de la DEA, una transcripción parcial de escuchas en el norte de California. En una llamada interceptada, un contacto de WR mencionaba a la Reina del Espejo, apodo que Valeria usaba en su círculo cercano. La conversación hablaba de cerrar el ciclo, de limpiar lo que pudiera hablar, de darle vuelta al en vivo. La línea temporal encajaba. Una semana antes del suceso, Valeria fue fotografiada saliendo de una reunión con una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en el restaurante Las Nubes. No se sabe de qué hablaron, pero las cámaras la captaron nerviosa, gesticulando. La funcionaria tomaba notas. La teoría de una posible colaboración con autoridades extranjeras explicaba la brutalidad del acto. Para el CJNG, una informante interna es más peligrosa que un enemigo directo. Si Valeria había cruzado esa línea, alguien debía detenerla, no solo para castigarla, sino para enviar un mensaje. García Harfuch aprobó una operación encubierta bajo el nombre clave Candela Rosa. Un equipo mixto de agentes de la Guardia Nacional y Policía Cibernética comenzó a infiltrarse en los círculos sociales de Vivian y Erika. Una influencer menor, alias Miss Cuarzo, fue reclutada como colaboradora. Su tarea: acercarse a Erika, retomar contacto, grabar conversaciones. En una de las grabaciones obtenidas, Erika admite entre risas que Valeria era muy habladora, por eso nos metió en esto. También dice: ya todo está frío, ya nadie está buscando. No menciona a WR ni al CJNG, pero la frase bastó para que un juez federal autorizara la intervención de sus comunicaciones. 3 semanas después del suceso, Vivian compró un boleto a Medellín sin informar a nadie. Su pasaporte, recién renovado, usaba una dirección falsa en Tlaquepaque. La alerta migratoria se activó a las 5:21 de la mañana, y fue detenida antes de abordar. En su bolso llevaba un USB cifrado. El contenido, decodificado por peritos de la Guardia Nacional, reveló 214 fotografías, 8 videos y 17 documentos escaneados, fiestas en fincas privadas, registros de transferencias en efectivo, armas largas sobre mesas con botellas de champán y rostros de hombres buscados, entre ellos RR. La evidencia era sólida, pero el dilema institucional creció. Si se hacía público, el CJNG respondería con violencia. Si se ocultaba, el mensaje a la sociedad sería el de siempre: silencio, miedo, impunidad. En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum convocó una reunión de seguridad. Harfuch presentó los hallazgos, las grabaciones, los riesgos. La decisión fue unánime: proceder, pero con precisión, no redadas masivas, sino detenciones selectivas, bloqueo financiero, aislamiento y control del relato. El lunes siguiente, la Secretaría de Seguridad publicó un comunicado confirmando que el caso de Valeria Márquez se investigaba como un delito relacionado con el crimen organizado, con agravantes. Se evitaron nombres, pero los titulares del país ya hablaban de las amigas que sabían demasiado. Las protestas se intensificaron. Frente al Congreso local, mujeres vestidas de negro colocaron retratos de Valeria junto a velas y pancartas. Una decía:
No es traición si tu amiga ya no está por decir la verdad. Medios internacionales retomaron la historia. CNN, El País, The Guardian. La influencer silenciada en vivo, las amigas cómplices, el Estado que decide enfrentar al crimen organizado. Vivian fue recluida en un penal federal en Hermosillo bajo protección especial. Erika fue llamada a declarar como testigo clave. La relación entre ambas se fracturó. Ya no se hablaban. Sabían que su libertad dependía de lo que dijeran o callaran. En una de sus primeras entrevistas en prisión, Vivian dijo una frase que se volvió emblema. No sabía que amar a alguien podía costarte el alma y la libertad. Mientras tanto, García Harfuch revisaba nuevas carpetas. La Operación Candela Rosa había abierto una grieta, pero sostenerla sin que todo colapsara era el verdadero desafío. Los documentos del USB de Vivian revelaban mucho más que fiestas, una red. Mujeres de entre 18 y 26 años, influencers locales con miles de seguidores en TikTok e Instagram, figuraban en listas de invitados, agendas privadas, pagos mensuales. El nombre del archivo era Escaparate. La Subsecretaría de Inteligencia clasificó el hallazgo como indicio de una operación de reclutamiento estético, selección de mujeres con presencia pública para funciones sociales, transporte de información y, en algunos casos, encubrimiento logístico. Era un modelo de infiltración sutil, influencers convertidas en eslabones del crimen sin saberlo o sin querer saberlo. Entre los nombres apareció Karel Limón, de 22 años, con 1.4 millones de seguidores. Fue localizada en una torre de departamentos de lujo en Monterrey. Negó cualquier vínculo con el CJNG, pero su teléfono contenía mensajes coordinando entregas de paquetes, compartiendo ubicaciones en tiempo real y recibiendo pagos semanales de 18,000 pesos a través de aplicaciones. No soy delincuente, solo hacía favores a gente que me cuidaba, declaró. Valeria me dijo una vez que si sabía demasiado, era mejor callarse. El patrón se repitió, una mezcla de ignorancia, miedo y complicidad silenciosa entre las mujeres identificadas. Algunas habían beneficiado del dinero, otras, intimidadas, pero ninguna hablaba abiertamente. Para García Harfuch, el hallazgo cambió el enfoque. No era solo un caso aislado, era un sistema, una estructura de explotación con códigos nuevos, belleza, fama, redes, acceso, y detrás, el crimen organizado. El CJNG había entendido cómo operar en la cultura digital. No necesitaban armas visibles, necesitaban likes, presencia y mujeres que parecieran intocables. El impacto mediático fue inmediato. La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado. El Gobierno de México advierte sobre el uso de mujeres en redes sociales por parte del crimen organizado, pero fue criticado por su lenguaje. Uso, como si fueran objetos. Activistas reclamaron un enfoque centrado en las afectadas. En paralelo, se lanzó una campaña encubierta en TikTok y YouTube con el hashtag #Tu belleza no es arma. Videos animados, testimonios anónimos y creadoras que se atrevieron a contar sus experiencias cambiaron la narrativa. Ya no era solo Valeria, era un mecanismo. En el Congreso, la diputada Soledad Carranza propuso una ley para crear una unidad nacional contra el crimen digital, con énfasis en el reclutamiento de mujeres. La oposición acusó oportunismo, pero el debate ya era inevitable. Carelli, bajo vigilancia, colaboró y permitió identificar a 2 operadores logísticos del CJNG que usaban estudios de tatuaje como puntos de enlace, uno en Tlaquepaque, otro en Mexicali. En el primero se halló una lista con nombres y fechas. Valeria estaba en la columna de cerradas. Harfuch ordenó un protocolo nuevo. Todas las detenciones relacionadas con la red Escaparate debían realizarse con agentes mujeres y protocolos de no revictimización, para evitar criminalizar a las afectadas sin evidencia firme. La prensa sensacionalista se volcó sobre el caso. Programas de espectáculos debatían si Valeria había sido una figura del crimen o una víctima del sistema, un enfoque que generó protestas. Grupos por los derechos de las mujeres irrumpieron en Televisa Guadalajara con pancartas. Ella no se lo buscó, ustedes sí. Medios internacionales hablaron de una nueva forma de explotación digital. The New York Times tituló, Narcoestética, el cártel que domina TikTok. En Berlín, colectivos artísticos proyectaron en edificios públicos la última imagen de Valeria, con la frase, esto no es entretenimiento. El caso tomó una dimensión inesperada. La pregunta ya no era solo quién acabó con Valeria, sino por qué tantas estaban en peligro sin saberlo. En una sesión privada, García Harfuch escribió una nota personal, no podemos protegerlas si no sabemos cuántas hay.
Esta guerra ya no está en la sierra, está en los likes, los filtros, los DM. La red escaparate estaba expuesta, pero el costo de desmantelarla apenas comenzaba. En un sótano de Palacio Nacional, a puerta cerrada, la presidenta Sheinbaum, el secretario de Gobernación, la fiscal general y Arfuch tomaron una decisión. El informe final del caso Valeria Márquez, con más de 300 páginas, videos, transcripciones y nombres, señalaba al CJNG como autor intelectual, pero también como parte de un ecosistema que corrompía agencias estatales, jueces y policías municipales. No podemos entregar esto sin consecuencias, dijo Sheinbaum. Arfuch lo sabía. Publicarlo significaba romper con la impunidad y los pactos silenciosos que, durante décadas, habían sostenido una paz ficticia entre Estado y crimen. Pero no hacerlo era confirmar que Valeria había perdido su vida por nada. El informe se publicó en un micrositio oficial, *informe especial, caso Valeria Márquez *. Incluía nombres codificados, mapas de redes, estructuras financieras y una cronología completa. Por primera vez, el Estado mexicano reconoció la existencia de una red de colaboración informal entre mujeres influencers y operadores del crimen organizado. La reacción fue inmediata. En redes, #ruptura con el crimen se volvió tendencia. Algunos celebraban el valor institucional, otros acusaban una cacería mediática. En las calles, los efectos fueron contradictorios. En Zapopan hubo marchas en apoyo a Arfuch. En Culiacán aparecieron mensajes intimidantes acusando al gobierno de traición. En Veracruz, un convoy de la Guardia Nacional fue atacado, dejando 2 agentes afectados. En redes, un video del CJNG mostraba a un hombre encapuchado. Si quieren guerra, guerra tendrán. El Congreso Federal convocó una sesión extraordinaria y aprobó, por 412 votos a favor, la creación de la Fiscalía Especial para Crimen Digital y Reclutamiento Social, con facultades para actuar en casos donde se usaran redes sociales para fines delictivos. Mientras tanto, en un penal de alta seguridad en Chihuahua, Vivian recibió la noticia en silencio. Su abogado le ofreció acogerse a un programa de testigos protegidos, pero implicaba renunciar a todo: identidad, ciudad, futuro. Vivian pidió una hora sola y aceptó. Erika, por su parte, desapareció del radar. Oficialmente estaba en libertad, pero bajo vigilancia discreta. Algunos agentes creían que había sido reclutada por otro grupo, otros, que había sido silenciada. El miedo permeó nuevas capas. Academias de modelaje cerraron sin explicación. Agencias de publicidad exigieron contratos con cláusulas de no vinculación delictiva. Plataformas como TikTok fueron llamadas a comparecer ante el Senado, hablando de regulación y protección. Medios tradicionales enfrentaron su crisis. Programas que glorificaban estilos de vida ligados al crimen ahora eran criticados. Conductores renunciaron, algunos se disculparon al aire. En una entrevista con el semanario Proceso, Arfuch fue directo: no enfrentamos solo a un grupo, enfrentamos un modelo de vida que ha normalizado el silencio y la indiferencia. El costo personal para Arfuch era alto. Su equipo recibió intimidaciones. Su hija fue retirada de la escuela. Su madre, la actriz María Sorté, apareció escoltada por la Guardia Nacional. No era solo un operativo, era una declaración. En universidades, estudiantes organizaron foros. En la UNAM, una alumna leyó una carta dirigida a Valeria: no te conocimos, pero te vimos partir. No sabíamos tu historia, pero ahora la contamos como propia. Tu voz no se apagó, se multiplicó. Al final, en la torre de rectoría, alguien proyectó una imagen: el rostro de Valeria, pixelado y sereno, sobre un fondo oscuro, con la frase: la verdad duele, pero vivir sin ella destruye. El caso Valeria Márquez se convirtió en símbolo. Su rostro apareció en carteles, murales, camisetas, tesis, portadas de libros. Su nombre fue invocado en marchas por los derechos de las mujeres, discursos oficiales, poemas urbanos y canciones de protesta. Pero el símbolo comenzó a eclipsar a la persona. Pocas sabían que Valeria leía a Clarice Lispector, amaba a los perros salchicha, lloraba con canciones de Julieta Venegas, había rechazado mudarse a Miami para no dejar sola a su madre, coleccionaba broches de mariposas y soñaba con escribir un libro de memorias a sus 23 años. La historia dejó preguntas abiertas. Aunque se detuvieron a varios implicados, WR nunca fue capturado. Se sospecha que cruzó a Guatemala con ayuda de militares corruptos. RR, alias El Tripa, cayó en un enfrentamiento en Veracruz, pero no se confirmó oficialmente su identidad.
Erika desapareció sin rastro. Vivian vive bajo un nombre falso en una ciudad fronteriza, alejada de su pasado. Algunas influencers de escaparate cerraron sus cuentas, otras siguieron publicando maquillajes, bailes y colaboraciones, como si nada hubiera pasado. En los medios, el caso generó nuevas narrativas, documentales de denuncia, ficciones inspiradas en hechos reales, pero también trivializaciones, series de streaming, podcasts con tono de chisme, contenidos que convertían el dolor en espectáculo. Algunos decían contar su historia, pero la apropiaban. El dilema ético emergió. ¿Es posible narrar un caso así sin convertirlo en mercancía? En una entrevista final para un medio extranjero, Harfuch dijo: "No hay victoria en un caso esclarecido como este, solo memoria y compromiso para que no se repita". El salón de belleza de Valeria en Zapopan fue clausurado. Permaneció vacío por meses hasta que un grupo de mujeres sobrevivientes lo convirtió en un centro comunitario, impartiendo talleres de defensa personal, alfabetización digital y maquillaje como terapia. En la entrada, un letrero sencillo: asterisco vivas, visibles, valientes asterisco. A veces llegan adolescentes que no conocían el caso, pero al salir preguntan: ¿quién fue Valeria? Y alguien responde: alguien que no quiso callarse. La madre de Valeria visita cada semana, barre el piso, acomoda flores, conversa con las jóvenes. No me interesa que la recuerden como mártir, dijo en una entrevista. Quiero que la recuerden como alguien que tuvo miedo, pero no se rindió. El caso dejó cicatrices en los círculos de poder. La SSPC reformó protocolos de protección a testigos. La Guardia Nacional creó una unidad de género y tecnología. La Fiscalía Federal reconoció fallas estructurales, pero las cifras apenas se movieron. Aún desaparecen 10 mujeres al día en México. La mayoría de los casos no se resuelve. Las marchas, las veladoras y el dolor persisten. En el aniversario de su partida, en el Zócalo capitalino se colocaron cientos de espejos rotos. Cada uno tenía un nombre escrito con lápiz labial rojo. Valeria estaba en el centro. Sobre su espejo, una nota: no era perfecta, no era santa, era humana, y eso debería bastar para que no la detuvieran. La imagen se viralizó. Millones la compartieron. Algunos lloraron, otros criticaron la estetización del dolor. En una escuela rural de Oaxaca, una maestra llevó la foto a clase y preguntó a sus alumnas qué sentían. Una niña dijo: yo también quiero vivir sin miedo. Valeria Márquez ya no puede hablar, pero el país comenzó a escuchar. Cada vez que una joven dice tengo miedo, se abre una grieta en el muro del silencio, una grieta que, con suerte, un día lo hará caer.